¿Te gustan los barcos? A mí me gustan mucho, pero la verdad es que el mar me da un poco de miedo y bueno, pues en consecuencia el barco no es un medio de transporte que me atraiga peculiarmente. Pero bueno, no es esa la razón por la cual voy a hacer este video, sino porque en el año 2012, cuando se conmemoró un evento trágico que fue justamente pues el naufragio del famoso transatlántico Titanic, me obsequiaron llamémosle combo, consistente precisamente en un faro, pues para darle el carácter marino, un modelo a escala del transatlántico Titanic y lo que me parece más interesante, más importante, que es la reproducción de un boleto, es decir, un pasaje para viajar justamente en ese trágico viaje inaugural del transatlántico Titanic que ocurrió entre la noche del 14 hacia el 15 de abril del año 1912. Entonces, bueno, pues como es habitual, voy a mover estos objetos de aquí para que platiquemos un poco acerca de ellos. Pues aquí estamos ya en el despacho con los tres objetos estelares de este video. El faro, en primer lugar, que vamos a abordar justamente en este orden, porque pues es el menos relacionado con la tragedia, no es más que un faro y bueno, es para darle carácter al combo. Después vamos a hablar acerca del barco y algunas de sus generalidades. Este transatlántico que en su momento fue el más grande del mundo, si bien hoy palidecería claramente de cara a los transatlánticos modernos. Y en tercer lugar, justamente ahí, como lo señala el boleto de esta misma línea, vamos a conocer pues algunos detalles de la vida del pasajero del que se infiere que habría sido el boleto original. En proporción al barco y al boleto, el faro resulta bastante grande, entonces bueno, vamos a acercarnos a él y bueno, ¿qué podemos platicar del faro? Los faros, bueno, pues surgen obviamente con la necesidad de los hombres que se hacen a la mar de ser guiados de alguna manera para pues la llegada a buen puerto. Originalmente se emplearon, por decirlo así, o se instalaron pues observatorios en algunos picos antiguos de montañas, de colinas, pero bueno, pues siempre había que estar batallando con pues la zona costera, de manera que bueno, pues no siempre funcionaba bien. Fue muy famoso desde luego el pico de Teide como el que se considera el primer faro. A lo largo de la historia siempre ha habido este tipo de pues inmuebles. Generalmente son construcciones con esta forma cilíndrica. Los hay muy famosos como el faro de Alejandría. Míticamente se habla también de las columnas de Hércules. Pero bueno, en la actualidad y desde hace ya muchísimos años, unos 200, 300 años, los faros suelen tener esta forma. Incluso esta cromatografía pues es un poco el cliché de los faros. No necesariamente deben tener esta coloración, pero ciertamente ayuda en la cuestión de visibilidad desde los barcos. Suelen tener un acceso en la parte inferior y después suelen tener también pues escaleras en forma de caracol hasta llegar a las habitaciones propiamente dichas, donde están justamente las luces para los faros. Antiguamente se hacía la señal luminosa con fuego, pero pues desde la existencia de la electricidad es de esta manera. Nos vamos a enfocar ahora en el Titanic, en el transatlántico, en esta pequeña maqueta en la que puedes ver justamente que se trata del Titanic. El Titanic fue un transatlántico, como te explicaba yo, el más grande del mundo en su momento, y fue construido por los ingleses entre 1909 y 1911. Con una eslora, es decir, un largo total de 270 metros, que pues se tenía que desplazar justamente con el auxilio de 30 calderas
que le daban la posibilidad de alcanzar una velocidad promedio de 21 nudos, lo cual significa más o menos unos 39 kilómetros por hora. Si bien a marchas forzadas podía alcanzar hasta 23 nudos, que equivale a 42,5 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Estaba preparado para ser trabajado, para ser atendido por 885 tripulantes y hasta 2,787 pasajeros, aunque bueno, pues como naufragó en su viaje inaugural, pues eso nunca ocurrió, nunca tuvo esa cantidad de pasajeros, ¿no? Aquí podemos ver sus características en general, su famosa hélice central, que tenía 5 metros de diámetro, aunque había otras dos hélices laterales, todas de bronce, y esas otras dos tenían 7 metros de diámetro. Tenía, como puedes observar, 4 chimeneas, aunque solamente 3 funcionaban propiamente como expulsoras del calor que se generaba con el carbón, con el fuego, mientras la otra era básicamente de ventilación. O sea, este era un barco, digamos, parte de un juego de 3, que eran el Olympic, el propio Titanic y el Britannic, que, bueno, pues fueron, insisto, 3 naves de lujo que estaban considerando la posibilidad de alojar hasta 370 camarotes de primera clase, 168 de segunda y 297 de tercera. Y desde luego para las personas de primera clase se contaba con todo tipo de lujos, como piscina cubierta, gimnasio, restaurantes de diversos tipos, entre los cuales los parisinos eran los más reconocidos. Ya para la época pues era bastante interesante, notorio señalar que contaba con 3 elevadores precisamente para la primera clase y un elevador para la segunda clase. Desde luego la tercera clase no tenía acceso a este tipo de desarrollos de lujo, como tampoco pues a los salones elegantes como uno que había en el salón principal, que era estilo Luis XV, imitando la decoración del Palacio de Versalles, 2 mapamundis enormes en ese salón principal y una cúpula de cristal, todo lo cual, bueno, pues seguramente podrías observarlo en las numerosas galerías que registran el arreglo del Titanic, porque pues era prácticamente igual que el de sus barcos hermanos, y también en la película tan conocida de Titanic, ¿no? Cuando el barco naufragó, llevaba entre 3 y 4 días de viaje, porque zarpó de Southampton en el Reino Unido y se dirigía a Nueva York en primera instancia, pero fue golpeó un iceberg en la zona de Terranova en la noche del 14 de abril de 1912, y bueno, antes de que despuntara el día del día 15 ya estaba completamente partido y hundido. Se supone que de los pasajeros que abordaron el barco, murieron casi 1.500, 1.496 de 2.208 que iban registrados, y desde luego quienes murieron fueron principalmente pasajeros de segunda y de tercera clase, y entre los pasajeros de primera clase pues básicamente los hombres. Vamos por último a hablar del boleto. Aquí, como verás, dice White Star Line, pase de abordar, Titanic RMS. El boleto fue expedido por Ismay, Imrie and compañía en Londres, y en la parte del reverso nos dice que perteneció al señor Benjamin Hart, de 43 años, creo que acompañado por su esposa y por su hija, y bueno, pues ellas afortunadamente lograron sobrevivir a pesar de ser pasajeras de segunda clase, pero pues él finalmente murió y no logró su intención de llegar a Winnipeg, a Canadá, para instalarse allí. Esto fue el Titanic.